Queridos hermanos, pues el día de hoy arrancamos justamente el sexto mandamiento en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Le dedicaremos, igual que el quinto mandamiento pasado, haremos tres sesiones de catequesis destinadas justamente a este fin. Y pues ahora mismo empezamos, ¿vale? El sexto mandamiento, que tradicionalmente se decía como no cometerás adulterio, que ha ido cambiando su formulación un poco a lo largo del tiempo, que es el de no concebirás ideas o imágenes impuras. Ese es el mandamiento que vamos a ver. Y para esto básicamente dividiremos nuestra catequesis del día de hoy en tres temas. Lo primero es hablar de las bases que sustentan justamente este mandamiento. Ya veremos todas sus aplicaciones que tiene y esta vez solamente veremos una tercera parte de las implicaciones que tiene. La segunda parte de esta misma catequesis estaremos dedicándola justamente a la parte de la castidad, hablar de qué es la castidad, para después, en un tercer tema, hablar de la vocación a la castidad, ¿no? Entonces, bueno, como veremos, la castidad es un elemento muy importante del cual estaremos hablando. Pero bueno, vamos a empezar justamente con la parte de lo que son las bases. Y el catecismo nos empieza enumerando que Dios es amor, es la primera base que dice, ¿no? Dios es amor y pues nos recuerda que hombre y mujer los creó, ¿no? En este mismo punto. Y justamente lo que vamos a hablar en este mandamiento es de esta unión, esta interacción que tenemos entre hombres y mujeres, en lo que es la pareja, ¿vale? Entonces, como vamos a hablar de la pareja, tenemos que hablar de que algunas cosas que a lo largo de los años, décadas y tiempo que ha pasado, pues ha ido cambiando la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas, especialmente con nuestro sexo opuesto, ¿no? Es importante mencionar que quizá tal vez en los últimos años hemos tenido, pues no una serie de cambios, sino una avalancha impresionante de cambios en este sentido, que a veces pues ha generado una gran desorientación acerca de lo que se puede esperar o lo que se puede imaginar en la relación entre los hombres y concretamente con los hombres y mujeres. Yo creo que algo que sí ha sido característico en los últimos tiempos es que nuestra sociedad, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues como que hizo una desvinculación muy fuerte. Primero se desvinculó lo que tenía que ver con la sexualidad o el acto sexual de la procreación, que antes era parte integrante de lo que se pensaba. Entonces se vendió la idea de decir, bueno, pues vamos a promover y a fomentar la parte de lo que es las relaciones sexuales, pero vamos a evitar la concepción. Y un segundo paso que se dio después de esto fue desvincular el amor de las relaciones sexuales, ¿no? Con lo cual ahí sí que tuvimos, o sea, si ya era grave y era un problema el estar pensando que las relaciones sexuales no tenían como fin la procreación en sí misma, como era parte del plan original pensado por Dios, pues bueno, es que ya el desvincular justamente el amor de las relaciones sexuales, pues esto es algo que nos ha llevado y el cual estamos pagando hoy en día a un caos muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del camino siempre se existía como que esta idea de esa complementariedad, de estar buscando decían, mi media naranja, estar buscando a alguien con quien yo pudiera tener una integración completa a nivel cuerpo y a nivel físico, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos este doble paso, hemos desvinculado las cosas, con lo cual hoy en día quizá tal vez la opinión generalizada que podemos identificar es que como que se ha intentado a satisfacerse más uno mismo, ¿no? Y esto ha tenido y tiene unas repercusiones enormes en todos los ámbitos, ¿no? En la duración de los matrimonios, en las relaciones de los noviazgos, en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues se ha tendido, o sea, la tendencia hoy en día es a buscar y tener una pareja con fines utilitarios y egoístas puramente, ¿no? Eso ha crecido terriblemente, lo cual también ha generado una soledad muy grande en las personas, o bien un sentimiento de sentirse utilizado, ¿no? Este tipo de cosas ha crecido de manera muy importante y se da en todos los ámbitos, ¿no? Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con los amigos, con no los amigos, con
con cualquier tipo de ambiente que ya iremos viendo, ¿no? Pero bueno, yo decía al principio que este apartado del catecismo empieza, como no puede ser de otra forma, con este apartado de decir Dios es amor, ¿no? Y a partir del Dios es amor, es que se viene desprendiendo todo lo que en esta idea original de cómo Dios nos había pensado. Porque Él nos había pensado justamente que los hombres fuéramos fruto del amor, de ese amor. Esa es la concepción original, como el proyecto original Dios nos concibió, ¿no? Fruto del amor y que, pues bueno, habíamos sido creados por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios y para amar a Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es que si no es el amor lo que está en medio de todos nuestros vínculos, relaciones, apetencias, ideales y cosas que nosotros queremos hacer, pues es que llegamos muy rápidamente a que nosotros no nos entendemos ni nosotros mismos, ¿no? No sabemos cuál es la vocación de partida, no sabemos hacia dónde queremos ir. O sea, como que ahí es donde se empezó a gestar y a vivir toda esta desorientación tan grande, ¿no? Que es la que vivimos hoy en día. Y que, bueno, es resultado después de muchas otras desorientaciones todavía mucho más grandes, ¿no? Que al final, pues ya después las iremos viendo, que si la ideología de género, a ya no sentir que yo estoy en el cuerpo adecuado, que yo soy lo que yo creo que sea y no lo que físicamente soy. En fin, empezamos a desvincular. ¿Por qué? Porque al final hemos perdido de vista que el hombre es la unión de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Ese punto es importantísimo. Hoy en día es mucho más común entender y buscar y trabajar y que todo lo que está a nuestro alrededor trabaja para satisfacer al cuerpo, que nos hemos olvidado del espíritu de forma completa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente alimentar y producir y dar satisfacciones a lo que es el cuerpo, pero es que solamente con eso estamos alimentando una parte de lo que somos. Y al no poder tener esta integridad de alimentación, empezamos a padecer muchos problemas, ¿no? De entrada, antes era muy común que era muy importante definir, y todavía, y es que es algo que será siempre importante, ¿no? Es como que muy importante poder tener claro cada uno de nosotros esas preguntas básicas, ¿no? De quién soy, para dónde voy, qué quiero, hacia dónde es mi meta, por qué estoy aquí, o sea, cuál es la finalidad de que yo exista, ¿no? En el ámbito cristiano, pues esa respuesta la tenemos nosotros desde el principio. Es más, ha sido que nos ha acompañado desde el principio del tiempo que a veces ni la creemos porque la tenemos enfrente de nosotros y no la vemos, ¿no? Nosotros fuimos creados por amor de Dios, para amar a Dios y para volver a Dios. Esa es nuestra finalidad, ¿no? Sin embargo, esta parte sí que en buena medida tiene un contenido muy espiritual, la hemos borrado últimamente, ¿no? Pero, como digo yo, si olvidamos esta vocación de yo fui creado para volver a Dios, si yo quito esa vocación, entonces todas las cosas que empiezo a vivir alrededor de mí empiezan a resquebrajarse, empiezan a caer, ¿no? Entonces, pues si nosotros meditáramos sobre este punto de que Dios nos creó, hombre y mujer los creó, entonces vemos que la intención de, o sea, Dios nos pudo haber creado como seres independientes y totalmente vastos y suficientes en nosotros mismos, pero eso no es lo que Él quería. ¿Por qué? Porque Dios mismo, o sea, nosotros lo hemos visto muchas veces, nosotros somos su imagen y como dice el Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que Dios es trino, tres personas en una misma naturaleza, y lo que las une a esas personas es justamente el amor. Pues igualmente en esa creación a imagen y semejanza, Dios nos quiso crear como hombre y como mujer, con la intención de que nosotros somos dos personas que somos separados con la vocación de vivir en armonía, tratar de buscar en nosotros mismos ese amor mutuo que nos pudiera unir y hacer llegar hacia ese amor absoluto, ¿no? Hacia poder llegar, sin lugar a dudas, a unirnos en Dios. Por esas razones que muchas veces se dice, ya hablaremos más a detalle esto, que nosotros, hombre y mujer, somos complementarios y en muchos aspectos somos diferentes y es evidente que somos diferentes tanto físicamente como psicológicamente y operamos y funcionamos de forma diferente,
¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso hacer de esa forma? Y aunque es cierto que muchos hombres podemos llegar a tener muchas formas de identificar, percibir o inferir el mundo como una mujer y la mujer como, y algunas mujeres como algunos hombres, sí que en general se puede identificar como que los mismos procesos mentales operan diferente en el hombre y en la mujer. Pero bueno, pues ya como digo, Dios quería que fuéramos complementarios, para amarnos primero nosotros, para ser felices y para volver a Dios, para cumplir esa misión de ser semejantes a Dios, ¿no? Entonces, en este aspecto, justamente la sexualidad es algo que es fundamental dentro de esta relación de unión entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, eh, está claro que justamente en esa unión de una pareja, en un matrimonio, por ejemplo, hombre y mujer, pues se da en todos los aspectos, también en la sexualidad. En la sexualidad es donde nosotros unimos nuestro cuerpo y nuestra alma, cuando así lo concebimos, ¿no? Cuando está bien encaminada a una relación sexual, justamente es cuando se puede tener esa unión en cuerpo y el espíritu. No basta con que, y bueno, y esto obviamente está hecho para la alegría de nosotros mismos, porque Dios siempre nos ha querido ver felices, ¿no? Él no ha querido algo diferente. Entonces, así lo consiguió. Sin embargo, pues como ya digo, muchas de las veces, a veces cada uno va metido y funcionando en su propio yo interno. Y me da igual los que pasan los demás con, con tal de que yo esté bien, con satisfacerme yo. Entonces, ahí, pues, esa donación que es como vemos en que muchas de las veces en la iglesia se le llama este abrazo conyugal, se ve como esta forma en que nosotros nos damos una donación completa, porque esa es la relación como Dios la pensó, en una donación total y absoluta de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, pues obviamente la intención de hacerlo así, porque también hay algo que es muy importante, queridos hermanos, y es quitémonos esas ideas que alguien dice, no, es que las relaciones sexuales son algo pecaminosas y son malas y son del demonio. O sea, por supuesto que no, ¿no? Si Dios las creó para nosotros, pues serán buenas, porque Él las pensó así y Él las quiso así para nosotros. Entonces, primero que nada, quitemos ese tipo de ideas. Lo que es malo no es la relación sexual, lo que es malo es que nosotros nos busquemos a nosotros mismos en ella, que estemos olvidándonos de la persona con quien estamos, que la persona con quien estamos sea la persona adecuada, esa ayuda adecuada, esa persona que Dios pensó para mí, y entonces poder dar esa donación total y absoluta a esa persona, buscando sobre todo el darte a los demás, ¿no? Ese es el punto importante. Entonces, pues bueno, como ya digo, como al final del camino, a veces divorciamos esa unión y ya hemos visto que se ha desvinculado la procreación de la relación sexual, se ha desvinculado el amor de, de, de el amor de la relación sexual, pues entonces al final del camino, pues se da lugar a muchas perversiones, ¿no? A muchas cosas donde, pues a veces, quizá tal vez nos llegamos a comportar hasta peor que los animales, porque los animales siempre suelen responder y actuar en base a instintos que su naturaleza les da. Pero es que nosotros podemos llegar a identificar cosas buenas y cosas malas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y a veces puede darse lugar a muchas perversiones en una relación con una persona con el sexo opuesto, cuando lo que yo estoy buscando es simplemente estar buscando pues cosas que a lo mejor no son buenas para las relaciones, sino simplemente es, ya digo yo, que estar experimentando. Y ha crecido mucho ese tipo de cosas. Bueno, obviamente los grandes enemigos, que ya lo veremos en la siguiente catequesis, como la pornografía, la prostitución, o sea, la masturbación, son esos enemigos que al final el camino deforman la cabeza y la mente de las personas. Y si no le ponemos un remedio, si no nos orientamos de forma adecuada a las cosas que se tienen que hacer, pues corremos el riesgo, el gran riesgo de perderlo. Entonces, nos dice el catecismo que entendiendo que somos cuerpo y alma, también tenemos que identificar
que cuerpo y alma tienden a cosas diferentes, ¿no? Mientras que el cuerpo aspira a cuestiones, perdón, el espíritu busca a acercarse, a buscar a su creador, a las cuestiones que son superiores, a aquellas que son ideales eternos, busca a Dios, en una palabra, pues la segunda aspira más a los deseos, aquellas cosas que retribuyen la sensualidad, ¿no? A ese placer por el momento, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros identificamos que tenemos labores que hacer, que tenemos cosas que hacer. Ya digo yo y digo desde el principio que aún así Dios todo lo creó para beneficio de nosotros, ¿no? Entonces eso también lo hizo, pero es que también nos dio ese encargo. De hecho, cuando en el Génesis decía a Dios, pues ponerle nombre a todas las criaturas de la tierra, mandar sobre ellas y remultiplicaos, pues esa era parte de esto importante, era ese encargo que nosotros tenemos de poder ser capaces de cuidarnos, administrarnos y ser capaz de refrenar aquellos tipos de deseos que no nos llevan a feliz puerto, ¿no? Entonces, por eso hay quienes dicen, es que, y ahí es donde entramos con las diferencias, es que se dice que una persona, la sexualidad de una persona no es algo que se tiene, es algo que se es. Y este punto, queridos hermanos, es muy importante que lo tengamos muy presente, porque la sexualidad influye en muchas cosas de lo que nosotros somos. Por eso dicen, no es algo que se tiene, es algo que se es, ¿no? Y tenemos que aceptar la propia naturaleza que nosotros tenemos, ¿no? De forma tal que por el hecho de, o sea, vamos, vaya, que si no es algo que se es, pues es tan importante saberlo que hasta que todas y cada una de las células de las cuales estamos formados nos identifica de manera inequívoca a si somos un hombre o somos una mujer, ¿no? Así de integrado, ¿no? Por eso ese tipo de soluciones que a veces hoy en día luego están tan de moda y que muchas legislaciones se apoyan y las inclusive las promueven como cambio de sexo, como definir no hombre, mujer, sino un tercero, un cuarto, un quinto, un género diferente o sin género, ¿no? Es como, son siempre soluciones artificiales, que como artificiales, tarde o temprano, llegan a mal puerto, ¿no? Y genera mucho sufrimiento, genera mucha soledad, genera mucha tristeza, porque se está negando lo que somos, ¿no? Ese es el punto importante. Ya digo yo que es que evidentemente nosotros no somos genitales de hombre o somos mujer, no, somos mucho más que eso, porque ya digo yo que físicamente somos diferentes, intelectualmente trabajamos diferentes y lo percibimos y percibimos las cosas de forma diferente. Comúnmente se dice, ¿no? Que mientras quizá tal vez el hombre tiene mucho mayor facilidad para identificar pasos secuenciales de qué es lo que tiene que hacer para hacer algo, para planear desde la A hasta la Z qué cosas tiene que hacer, es muy procedimental, pues la mujer es un poco más de estar siendo capaz de ver cómo una misma línea puede tener diferentes afectaciones en otras cosas. Entonces, su forma de pensar es un poco más simultánea para diferentes cosas. Es más, quien lo ha estudiado, pues ha identificado que la actividad cerebral de unos y de otros es diferente, ¿no? Si esto es algo que ya tenemos de manera normal, pues meterle una construcción artificial por encima de eso, pues nos complica mucho la vida, ¿no? Más aún cuando en algunos casos, pues ese tipo de cambios, ese es tan inconforme con lo que soy, pues nos lleva a cambios que luego no tienen vuelta para atrás, ¿no? Que son irreversibles. Pero ya digo yo que al final del camino, todos en nuestro ADN está inscrito qué es lo que somos. Por eso es que tenemos que aceptar ese punto y además es que es tan importante porque tenemos que partir de la base de que Dios me pensó así. Él me pensó y me quiso de esta manera. Por tanto, es que es un regalo que también yo recibo de Dios. Y así hay que verlo. Esto teológicamente es la parte más importante de por qué tenemos que ver y cómo es que nos tenemos que ver, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos de esta forma, todo lo que podamos ir viendo corre un riesgo altísimo de estar mirando y terminando en mirarse solamente el ombligo, ¿no? Solamente mirarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues por esa razón es que es muy importante que esto de base lo tengamos muy, muy presente, ¿no?
Entonces, lo que digo yo es que además es importantísimo saber que somos complementarios, ¿no? Esa parte es muy importante, que estamos orientados a que así como lo pensó Dios, que nos podemos complementar, que uno puede ver, o sea, ante un mismo problema, un hombre ve las cosas de una forma, la mujer de otra forma, pues esto es lo que más enriquece en una vida familiar cuando se hace la procreación de los hijos y se empieza a trabajar en la educación de ellos, pues qué riqueza, ¿no? Qué riqueza que se pueda alimentar a esos niños con las visiones distintas de una misma forma de ser de alguien. Quien crece y quien se enriquece definitivamente son esos hijos que vienen de esa relación, ¿no? Entonces es ahí cuando se puede vivir de esa armonía humana. Y entonces se logra descubrir también, y es ahí en esa familia donde se desarrollan todo ese tipo de lazos de ayuda mutua entre unos y otros que después servirán de base para justamente las generaciones futuras, ¿no? Pero ya digo yo que por eso todo parte de la base de saber quién soy yo, ¿no? Si nunca se lo han preguntado, pues están tardando, queridos hermanos. Hay que preguntarse quién soy yo, ¿no? Ese punto es muy importante para saber, pues, qué plan es el plan que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, es que yo he perdido ya la cuenta antes yo recuerdo que había unos que le llamaban colectivos LGTBI, ahora son LGTB, la verdad es que son tantas letras y luego al final le ponen un más, porque pues hay que abarcar todo, que son incontables, ¿no? Y pues ya las mismas desviaciones a lo mismo, entre que yo he visto casos de alguien que de repente dice, es que yo tengo derecho a elegir qué me siento, yo soy lo que yo me sienta, y si hoy me siento oso y mañana perro y pasado mañana gato, pues eso soy, ¿no? Entonces, pues en fin, caemos en una serie de excesos que todo eso vemos que es artificial y que simplemente está como enmascarando un problema más profundo que nosotros tenemos, que es el de no saber quién soy yo, ¿no? Además de que genera mucho sufrimiento, por supuesto, pero mucho sufrimiento, porque no crean que las cosas son así como muy sencillas, simplemente decir, ah, ya acepto que yo soy de esta forma y entonces ya soy feliz. Por supuesto que no. O sea, a partir de ahí viene una serie de calvario y una serie de problemas que se tienen que dar, pero ya no solamente porque la sociedad los discrimine, que también, pero es que conforme va pasando el tiempo, ese es el menor de los problemas. En el foro interno de esa persona es cuando tiene mayor sufrimiento y tiene mayor soledad, porque no encuentra esa complementariedad que es la que su corazón está añorando tener, ¿no? Entonces, y es ahí donde empezamos a hablar de todo lo que es políticamente correcto, ¿no? Y en todo lo que es políticamente correcto, pues nos llevamos entre los pies a no decir las cosas con la verdad, ¿no? Y a no decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque no quiero enfadar a este o aquel, ¿no? Pero al final del camino tenemos que siempre pensar cómo Dios nos creó, cómo al principio no era así, ¿no? ¿Cómo nos pensó Dios? De hecho, en la misma catequesis, pues muchas veces se habla, ¿no? Acerca de que cómo perfecciona la doctrina Jesús mismo, ¿no? Cuando en aquella ocasión le dicen para poner a prueba a Jesús, le dicen, oye, sí, pero si Moisés nos permitió el divorcio, ¿no? Él dijo, bueno, sí, él se los permitió porque ustedes tienen un corazón muy necio, pero al principio no era así, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Y nos lleva a la perfección de su doctrina, ¿no? Nos dice, es que yo les digo que el que vea con cierto deseo a otra persona, él mismo ya está cometiendo adulterio. Y nos pide ser santos y perfectos en ese sentido, ¿no? No significa que de la noche a la mañana ya lo somos y de repente amanecí y yo dije, yo soy santo. No, hay que trabajar mucho en ello, evidentemente. Pero eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros pongamos de nuestra parte para que Él ponga la que falta y que lleguemos justamente a ese destino que es el que está pensado para ti, para mí, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es lo que nos dice, cuando nosotros identificamos que la diferencia, porque está claro, hombres y mujeres somos iguales en dignidad, pero diferentes en sí mismos. Y es que son temas físicos que vemos que hay una diferencia, ¿no?
Entonces, sin embargo, las corrientes hoy en día se empecinan una y otra vez decir, es que somos iguales. ¿Y saben qué es lo que están terminando por hacer? Pues copiando todos los defectos del hombre, ¿no? Todo eso que es lo que se pretendía luchar, pues al final se termina haciendo muchas mujeres, estos movimientos que el feminismo, la palabra como tal, ha cambiado mucho, ¿no? De estar haciendo originalmente una lucha muy defendible por tratar de decir, pues es que vamos a reivindicar que la mujer tiene tantos derechos como el hombre, o yo le diría de otra forma, que la dignidad, que es lo que siempre nos dice la iglesia, la dignidad del hombre y la mujer son iguales, ha terminado por copiar unos patrones de conducta que, si bien son nocivos para los hombres, pues también los copia para las mujeres. Y esto se está haciendo pues un desastre como sociedad, ¿no? Pero cuidado que digamos las cosas de esta manera porque entonces nos metemos en líos, ¿no? Entonces, por eso dicen, cuando la diferencia entre hombres y mujeres es bien entendida, es fácil llegar a la comunión. Pero cuando la diferencia está mal entendida, cuando nos estamos buscando hacer como el otro, y yo quiero copiar exactamente todo lo que el otro es, pues entonces se genera el conflicto, ¿no? Llegamos a posiciones hoy en día, de hecho he escuchado muchas de posiciones feministas donde el simple hecho de que alguien es hombre, por el hecho de ser hombre, automáticamente es un violador, es un pederasta, es lo peor que existe en el mundo. Bueno, que he escuchado unas declaraciones que son increíbles, donde dicen, bueno, es que este mundo sería ideal si los hombres no existieran, erradiquémoslos a todos, ¿no? En fin, o sea, cosas que al final del camino no se entienden, ¿no? Pero bueno, regresamos. Decía Jesús, creó al varón y mujer los creó, ¿no? Dice que Dios da la dignidad personal y, y de igual forma a hombres y mujeres. Y aunque distintos, Dios nos dotó de la misma dignidad. ¿A qué nos referimos con la misma dignidad? Y dice que nos dotó de la misma dignidad para buscar la complementariedad del ser humano, que pongamos todos nuestros talentos al servicio de esa unión, ¿no? Cuando decimos esa igual dignidad, nos estamos pensando en que ambos somos hijos de Dios y como hijos, como otras veces hemos dicho, comportémonos como hijos, ¿no? A la altura del Padre que nos creó, del Padre que pensó en nosotros. Entonces, como tal es como deberíamos estar actuando, ¿no? Y siempre, si somos dos y nos complementamos, pongamos todos nuestros mejores talentos, no nos guardemos nada, ¿no? No guardes nada para una mejor ocasión, sino ese proyecto original Dios lo pensó en que poder dar de la mejor forma todo lo que tienes, ¿no? Entonces, este es uno de esos casos donde la matemática no funciona, o sea, siempre hemos escuchado que 1 más 1 son 2, pues aquí no funciona así. Aquí, como Dios lo pensó, es que 1 más 1 es 1 más grande, más importante, más fuerte, que la suma de tus talentos y tus virtudes separados son más pequeñas que la suma de tus talentos y virtudes como unión. Así es como lo pensó Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar, las bases, ¿no? De lo que nos dice el catecismo de lo que es hombre y mujer. Por lo cual tenemos, una vez que entendemos esta parte, podemos pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, lo que nos dice el catecismo, es que estamos llevados a la vocación de la castidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de castidad, de hecho, es una palabra que tenemos que entender bien qué significa y a qué se refiere la castidad. Bueno, pues evidentemente tenemos que caer en cuenta de que estamos hablando de la pureza, ¿no? De hecho, hay una parte cuando Jesús hace el sermón de la montaña de las bienaventuranzas, hay una específicamente que la refiere a los limpios de corazón, ¿no? Mucha gente ha visto en esa bienaventuranza de los limpios de corazón justamente la pureza del alma, ¿no? Y pues bueno, justamente en esa pureza es cuando perfectamente encaja lo que Dios decía, recriminando o corrigiendo la predicación que Moisés había dado la ley, ¿no? Dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, ¿no? Entonces, la tradición de la iglesia siempre ha dicho que esto a lo que se refiere es a que estamos todos llamados a vivir en castidad, ¿no? ¿Y qué significa la dichosa palabra castidad, no?
La palabra castidad significa vivir en integridad, en integración con todo lo que yo soy, en integración con mi sexualidad, en mi fidelidad a lo que soy, ¿no? En unidad total a mi interior corporal y espiritual. O sea, tengo que ser fiel al papel y al rol que me estoy jugando, ¿no? Tanto en espíritu como en cuerpo, ¿no? Ser fiel a eso, a ese rol que me está tocando. Entonces, dice que la virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Es decir, ser casto no significa, porque mucha gente lo confunde, no significa, ser casto no significa ser virgen, no significa no tener relaciones, no se refiere a eso. Ser casto significa que seas fiel a lo que eres. Si eres casado, casada, pues que seas fiel a vivir en armonía y dándote a, y ser fiel para con tu esposo, tu esposa, ¿no? Que seas fiel, que seas íntegro en todas estas relaciones que tienes. Que si eres soltero, que vivas en total integridad a ese papel que tienes y en ese estado que tienes, porque eres soltero, ¿no? Entonces, pues vive en esa castidad de ser fiel con tu espíritu y tu cuerpo, que no estás jugando el papel de vivir en matrimonio. Si hay un religioso, vida consagrada, un sacerdote, una mujer consagrada, que seas fiel a ese rol que te tocó vivir, ¿no? Es diferente, decía yo, si es, por ejemplo, un sacerdote, una consagrada, y son célibes, entonces ser fiel a ser célibe, ¿no? Eso es ser casto. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo leía algún texto de un español antiguo que había quedado de otro siglo, algo así, siempre se utilizaba mucho esa palabra, decían, fulanito de tal era una persona muy casta, ¿no? Don Juan, no sé qué era muy casto, ¿no? Y ese era el uso correcto que se le daba a la palabra en aquel tiempo, ¿no? El ser casto es ser una persona íntegra, una persona fiel a lo que le toca vivir. Hoy en día, castidad casi siempre se le ha dado más esa connotación de virginidad y no tiene por qué ser, no se refiere a eso. De hecho, por ejemplo, un diácono está obligado a vivir la castidad, como todos, como todos nosotros, está obligado a vivir la castidad y muchas de las veces un diácono es una persona casada, ¿no? Pero hace promesa de castidad, como todos, justamente para vivir así, es decir, él se da una entrega solo y exclusivamente quien está casado para con su esposa, esposo, ¿no? Esa es la castidad. Entonces, bueno, nos dice el catecismo, hablando justamente esto, ahora sí que la castidad nos lleva innegablemente a hablar de la integridad de la persona. ¿Qué es la integridad de la persona? Pues justamente es el buscar y cuidar que todo su comportamiento está refrenando aquellas cosas que se oponen a un comportamiento que pueda lesionar al espíritu o al cuerpo de una persona. Ese es ser íntegro, es una persona que refrena, que mitiga, que es consciente de que todo él es una sola persona y que todo lo que hace se refleja a sí mismo. Eso es ser una persona íntegra, ¿no? No estar teniendo un doble discurso, no tener una doble vida, no estar, por un lado, como dice, ¿no? Ser candil de la calle, oscuridad en tu casa, no, es la misma persona siempre. Esa es una persona íntegra, es una persona que entiende cuáles son todas sus virtudes y sus defectos, los defectos los refrenda, los educa y sus virtudes generosamente los da para con los demás, ¿no? Entonces, dice el catecismo que para practicar la castidad, lo primero que tenemos que hacer es aprender a dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Es una pedagogía de libertad humana y esto es algo muy importante y es además muy lógico. O sea, para que yo pueda entender quién soy yo, primero tengo que conocerme y tengo que dominarme a mí mismo, porque si yo no me domino a mí mismo, si yo dejo simplemente, o sea, casi siempre hay dos cosas que vienen muy de la mano, ¿eh? Tanto la apetencia irrefrenable a comer, como la apetencia irrefrenable de los sentidos, ¿no? De la sensualidad. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aprender a refrenar unas y otras y administrarlas justamente para crecimiento personal.
Eso es lo que tengo que hacer, no porque yo quiera sufrir, sino porque es que si no lo hago de esta manera, corro el gran riesgo de ser preso de esas pasiones, ¿no? De ser esclavo de ellas. Y a veces alguien me puede llegar a contar una historia de que es que tú eres libre y haz lo que tú quieras. Eso no es la libertad. A veces es muy fácil convencer a las personas que son libres cuando más esclavos son. Una persona es libre cuando realmente es capaz de poder siempre estar pensando hacer el bien. Esa es una persona libre, que no está atada a los demás, a los designios de sí mismo o del ambiente o de otra persona, ¿no? Entonces, nos dice que el hombre que controla sus pasiones obtiene la paz, ¿no? Pero si se deja dominar por ellas, se hace, pues, una persona desgraciada, ¿no? Nos dice que la dignidad del hombre requiere, en efecto, que se haga una elección consciente y libre de toda presión. Es decir, cuando nosotros decimos, oye, yo voy a refrenar este comportamiento, esta tendencia que tengo, que además, por cierto, todos la tenemos, porque es uno de esos daños, esas heridas que el pecado original nos generó, entonces tengo que ser consciente de tomar elecciones conscientes, libres y con total voluntad hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que nos dice para que justamente esto tenga su mérito. Y también se tiene que cuidar. Hoy en día es, pero muy común, que el mismo ambiente externo nos condiciona mucho, porque decía alguien, en este tiempo no hay nada más como que contrasocial que estar hablando de estos temas, ¿no? Porque hoy en día lo común es que te dicen, ah, mira, ve y tira, sé libre, ya lo que tú quieras, y ve y busca todas las sensaciones y todas las experiencias del mundo. Eso es lo que nuestro ambiente nos hace, pero genera una gran esclavitud y, dentro de las personas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nos dice. Nos dice también el catecismo se preocupa por ponerle la solución. Dice, ¿cómo puede una persona llegar a ser, a tener esa integridad? ¿Cómo le hago? O sea, ya te entendí qué es lo que dices. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿No? Bueno, pues nos pone varios recursos el catecismo. Nos dice, primero, tienes que entender y conocerte a ti mismo. Y para esto nos recomienda altamente, por ejemplo, tener una dirección espiritual. Porque muchas de las veces es mucho más fácil que alguien que esté fuera nos pueda hacer un juicio de viéndonos por fuera, cómo nos ve, que nosotros mismos. Es clásico que cuando alguien te dice, oye, a ver, dime cuáles son tus principales virtudes, pues a lo mejor decimos unas cuantas, pero cuando llegamos a los defectos, pues como que ya no nos gustó mucho que digamos, ¿no? Entonces, por eso siempre el poder tener alguien que nos pueda dar de forma externa esos consejos, pues ayuda mucho, es el don de consejo. Y ahí, pues evidentemente una dirección espiritual, siendo nuestro confesor habitual o no, siempre es de gran utilidad. Esa es la primera. La segunda, nos habla de la práctica de la ascesis, adaptada a las situaciones encontradas. ¿Qué es esto de la ascesis? Eso se refiere a que nosotros practiquemos de forma habitual el negarnos a nosotros mismos un capricho, algo que me apetecería hacerlo, que tengo los medios para consentirme, que tengo el tiempo y la oportunidad para hacerlo, pero a pesar de todas estas lógicas que es el sí puedo, a pesar de ello, no lo neguemos, ¿no? Porque si nosotros no lo negamos, entonces vamos fortaleciendo ese espíritu, ¿no? Para que después este espíritu pueda dominar al mismo cuerpo. Ese es el segundo, ¿no? El tercero recurso que nos dice, nos habla de la obediencia de los mandamientos, ¿no? Y bueno, pues en ese tema, pues justamente lo que nos dice es que procuremos siempre ser conscientes y tener presente los 10 mandamientos y que guíen nuestro comportamiento. La cuarta de estas es la práctica de las virtudes morales. Y en este caso en particular nos recomiendan altamente el de la templanza. Yo me gusta entender la templanza y que creo que queda muy claro, que la virtud de la templanza es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua caliente y agua fría, pues uno está caliente y el otro es frío. Y sin embargo, lo que está en medio es el agua templada. Esa es la templanza. Que al final del camino las pasiones son buenas porque nos empujan, nos ayudan, nos motivan, eso es muy importante, pero descarriadas pueden ser pues un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Y entonces, sí, digamos, teniendo esas pasiones, cuidémoslas, detenerlas
pero no matarlas, porque entonces estamos como muertos en vida, pero templemos el justo medio de las cosas que nosotros identificamos, ¿no? Y el quinto nos habla de ser fieles en la oración, no descuidar esa oración personal. Son 5 justamente los consejos que nos recomienda el catecismo para vivir esa integridad, esa vida con castidad, ¿no? Nos dice el catecismo que en eso de las virtudes es importante practicar esas virtudes cardinales. Cardinales, como cualquiera puede decir, oye, ¿cuáles son los puntos cardinales? Son como los puntos básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas virtudes cardinales, entre la fortaleza, el consejo, la templanza, justamente son las que nosotros podemos identificar, por ejemplo, para ayudar el oscurecimiento de razón, la virtud que nos recomienda es la prudencia, ¿no? La prudencia. Si nosotros queremos identificar entre el bien y el mal, pues justamente la prudencia es la que nos ayuda, ¿no? La justicia es la que nos ayuda justamente para evitar el no querer el bien. La virtud de la justicia nos ayuda para esto. Justamente hay algo que le llama el apetito irascible. El apetito irascible es la que se mitiga con la práctica de la virtud de la fortaleza. ¿Qué es el apetito irascible? El apetito irascible es no querer el bien, ¿no? Evitar el desencantarse. Es como yo quiero tener algo y yo no quiero el bien que me puede producir algo, entonces yo lo rechazo. Entonces, para eso, busquemos la fortaleza, ¿no? Busquemos la fortaleza. Y finalmente, justamente para evitar el apetito concupiscente, que es como que esa tendencia que tenemos por el placer, practiquemos la virtud de la templanza, ¿no? Entonces, bueno, pues la templanza nos dice que es justamente la virtud que modera y ordena la atracción a los placeres. Eso es básicamente la templanza. Bueno, siguiendo con este tema, nos dice el catecismo que, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya no sé, estoy aventando más tiempo del esperado. Nos dice que evidentemente el papel de los padres en la formación y educación de sus hijos es importantísimo para enseñarles el dominio de sí mismos. No se trata de darles todo, no se trata de no darles nada, se trata de enseñarlos a dominarse a sí mismos. Nos dice que la persona humana, pues bueno, pues está inmersa en un ambiente social que también la condiciona y ese ambiente social también hay que practicar la fortaleza, ¿no? Para que al final, es muy difícil, yo sé y lo entiendo, muchas de las veces los padres pueden, por ejemplo, reportar que es muy complicado que a un niño pequeño pues no se le pueda o no se le compre un teléfono celular cuando todos sus otros compañeritos los tienen, ¿no? Bueno, pues hay que practicar explicarles detenidamente las cosas y practicar la fortaleza. Algún día lo entenderán seguramente. Pero bueno, eso es lo que nos dice el catecismo de lo que es la castidad. Finalmente vamos al último apartado, que es la vocación a la castidad. Y lo que nos dice el catecismo, que tenemos que entender justamente que la caridad moldea todo, ¿no? Todo lo que es la castidad. Entonces, la caridad es la que aparece, la que en el tema de la castidad nos aclara el pensamiento para identificar que la castidad, la práctica de la castidad es la que nos ayuda a ser generosos con los demás, ¿no? A buscar la ternura de Dios. Nos dice que bajo la influencia de la caridad, pues la castidad justamente se ve como una escuela de donación de la persona para todos los fines. Por eso es que la caridad es la que regula todos los dones. Entonces, bueno, por una parte están las virtudes que son las que acabo de hablar, que son las virtudes humanas, fortaleza, templanza, prudencia bueno, se me pasa una. Y por otro lado tenemos las virtudes teologales, que es fe, esperanza y amor, y caridad, ¿no? Y que es al final la caridad la que enriquece y empapa y hace más fácil todas las demás, ¿no? Nos dice el catecismo que
y esto lo deja muy claro, que todo bautizado está llamado a vivir a la castidad. Entonces, porque todos estamos revestidos de Cristo, porque fue justamente Jesús quien modeló esta forma de vivir la castidad. Entonces, ya digo yo que todos estamos llamados a vivir en la castidad, independientemente del rol, el estado en que nos haya tocado vivir, ¿no? Los viudos con los viudos, la parte de los solteros con los solteros, los casados con los casados, los novios con los novios, en fin, de todas esas formas, ¿no? Y, y nos dice el catecismo que las personas casadas están llamadas a vivir la castidad conyugal. Y esto quiero hacer un hincapié muy importante. O sea, decíamos al inicio que muchas de las veces este sexto mandamiento se entiende como no cometerás adulterio. Y mucha gente cree que se puede, que no se cometa adulterio si solamente se tienen relaciones y se vive con su pareja, su esposa, o sea, su esposa, ¿no? No pareja, sino su esposa, que ahí no se comete adulterio si solamente tengo relaciones con ella o con él. Pero eso es muy falso, ¿no? ¿Por qué? Porque también se puede llegar a faltar a este mandamiento si en esa relación no se tiene ese expreso evento de donación, ¿no? Por eso es que, como le dicen también en otros lugares, ese abrazo conyugal, esas relaciones que se tienen entre los esposos, tiene sentido sí, solo sí existe una donación mutua, ¿no? O sea, qué bonito es, de hecho, como Dios lo pensó de origen, es que no puede estar más clara esta idea y este modelo de integración entre personas, hombre y mujer, ¿no? Porque para eso creó justamente esas relaciones sexuales, ¿no? Para que en este abrazo conyugal, en esta unión de cuerpos, se uniera cuerpo, espíritu de ambos, ¿no? Ese es como se pensó, pero muchas de las veces, cuidado, que dejamos entrar a otros agentes externos a nuestra vida, que lo que hacen es que pueda existir infidelidad dentro de la misma relación matrimonial, aunque no se haya estado con otra persona. Pero al final del camino, en mi mente puede ser que yo esté ahí, pero estoy pensando en otra persona, o bien fantaseando, o bien yo esté ahí, pero estoy conmigo mismo, solamente pensando en la satisfacción que yo estoy recibiendo en ese mismo. En ese momento, pues justamente lo que estamos cayendo es en un caso de infidelidad, ¿no? Aunque sea dentro del mismo matrimonio. Por esa razón es que dice, todos estamos llamados a vivir en castidad en aquel papel donde nos tocó vivir. Casados, casadas, célibes, célibes, en fin, de esta forma, ¿no? Nos dice que, nos habla de que el catecismo hace un especial énfasis en la parte de los novios, ¿no? Y hace un llamado a los novios a vivir la castidad, ¿no? Y reservarse justamente el momento de las relaciones sexuales para el momento del matrimonio. No vale, no es bueno, no es recomendable ni ayuda a los matrimonios, a los novios, tener esas relaciones antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque creo que hay algo mucho más importante que se tiene que investigar y hoy en día quizá tal vez es la causa más importante de que los matrimonios fallen. Porque en esa etapa de noviazgo, cuando tú tienes que explorar, tú tienes que experimentar cómo es esa persona con quien me estoy relacionando para ver si el día de mañana va a ser mi esposo o mi esposa, pues al final pierdo el tiempo en otras cosas, me meto en problemas innecesarios que al final me arrastran y me esclavizan una relación que a lo mejor no era precisamente la que yo tenía. Había un sacerdote que recuerdo donde yo antes vivía, que decía es que el novio, pues pasó eso, no vio, ¿no? No vio con quién se estaba relacionando. Entonces, o sea, ¿cuántos casos podemos llegar a ver de dos personas que tuvieron un noviazgo de 10 años y sin embargo, pues duraron uno o dos de matrimonio, ¿no? Y uno dice, pues entonces, ¿qué hicieron esos 10 años, no? Ni es bueno esos matrimonios super express, cortísimos, que a lo mejor se están dejando llevar por el momento que se vive, que aquellos que son tan largos que agotan, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo que sea realmente efectivo para poder conocer a esa contraparte, ¿no? Y eso es y por eso recomienda que para qué estar haciendo y metiéndose de forma innecesaria a problemas que no tocan, ¿no? Eso es lo que nos dice. Bueno, queridos hermanos, hasta ahí justamente la catequesis del día de hoy. A partir de aquí, totalmente atento para preguntas, respuestas, aportaciones, lo que cada uno de ustedes quiera. Muchas gracias.
Buenas tardes, Arturo.